Bueno, entonces, como decía, que este honor de designar académicos de nuestra academia es para la gente que ha cultivado y ha desarrollado sus trabajos en ciencias exactas y naturales y que han alcanzado méritos sobresalientes. Y en este caso del doctor Carrillo, obviamente que no tenemos ninguna duda de que así ha sido. Le vamos a pedir al doctor de Mendoza, a Diego, que lo presente, pero antes de eso yo les voy a pedir que me permitan hacer algunos anuncios de la academia para que siempre podamos contar con la participación de todos ustedes. La academia está organizada con distintas comisiones asesoras y entre ellas tenemos la Comisión de Extensión y Fomento de las Ciencias, que está integrada por los doctores Vicente Macaño, que es el coordinador, Miriam Strumia, Horacio Pastaski, nuestro secretario académico, que es Marcelo Cabido, y en la última reunión de comisión directiva pudimos aprobar una propuesta que esta comisión elevó, que es la organización de un ciclo de conferencias destinadas al público en general. El ciclo este se va a llamar Descubriendo las Ciencias y creo que va a ser un ciclo de mucho interés para mucha gente. La primera conferencia la va a dictar el paleontólogo Diego Pol, bueno, Diego es del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, Chubut, y probablemente muchos de ustedes se acuerden del nombre o lo conozcan, pero el doctor Pol fue el responsable del descubrimiento, uno de los responsables del descubrimiento de el dinosaurio más grande del mundo que se conoce, que es el titanosaurio. Se encontró en la provincia de Chubut por allá por el año 2011, y lógicamente su tema de disertación va a estar relacionado a su trabajo y se va a llamar Descubriendo los dinosaurios gigantes de la Patagonia. Así que esta conferencia está programada para el próximo martes, el martes 25 de agosto, a las 18 horas. Va a ser por Zoom, igual que esta reunión, y a partir de mañana vamos a estar enviándoles el link. De todas maneras, si quieren entrar en la página de la academia, ya el link está puesto ahí, pero decidimos esperar hasta que pase esta conferencia de incorporación para mandar el nuevo link. Y vamos a ir dando de este tipo de conferencias para público en general cada 2 o 3 semanas. Ya hay como 4 o 5 que están programadas, no voy a pasar por todo el programa ahora porque lo queremos escuchar a Diego y a Néstor, pero la siguiente, la segunda va a ser de Alberto Rojo, que esa se va a dictar el 16 de septiembre. Alberto Rojo es un tucumano que egresó como físico y tiene el doctorado del Instituto Balseiro, y ya hace algunos años que vive en Estados Unidos, es profesor de física en la Universidad de Oakland en Michigan, pero es también un destacadísimo músico, tan destacado que hace ya unos cuantos años incluso grabó con Mercedes Sosa, para que tengan una idea de la calidad de músico que es. Y él, la conferencia que él va a dar se va a llamar Escenas del diálogo entre arte y ciencia. Así que bueno, los invitamos a que nos acompañen en ese ciclo Descubriendo la Ciencia que esperamos que sea del interés de mucha gente. El otro anuncio que quería hacer es que ayer dimos a conocer los ganadores de los premios Academia Nacional de Ciencia, edición 2019. Estos premios los otorga la Academia todos los años a jóvenes científicos argentinos menores de 40 años y tienen por finalidad promover, destacar y alentar la labor de investigación en los jóvenes. Son premios muy competitivos y se nombran tribunales para que estudien todas las presentaciones, y finalmente se decide por los galardones, los galardonados, que se los invita a una reunión en la academia el día 11 de septiembre, que es el aniversario de la academia. Allí se les entrega un diploma y una medalla, y ellos realizan una disertación de su trabajo. Así que este año, para el 11 de septiembre, nuevamente va a tener que ser virtual, obviamente, pero vamos a tener la celebración de los 151 años de actividad de nuestra Academia Nacional de Ciencias, y los 3 premiados van a dar sus disertaciones. Son disertaciones cortas donde pueden contar un poquito qué han hecho. Les cuento quiénes son. El premio Hermann Burmeister
está destinado a investigadores de las áreas de las ciencias naturales y van rotando los premios entre las distintas áreas, que pueden ser en antropología, biología, botánica, geología, paleontología o zoología. En esta edición 2019, el premio estaba destinado a investigadores de la especialidad biología celular y genética, y el ganador del premio es el doctor Federico Ariel, de la Universidad Nacional del Litoral y el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Y me puso muy contento ver que estaba Raquel Chan entre las investigadoras que nos acompañan esta noche, porque Raquel fue la directora de tesis de Federico Ariel. Así que felicitaciones a Federico y a Raquel también. El premio Rangel Caputo, que es para el área de las ciencias químicas, química orgánica, inorgánica y físico-química, química biológica y biología molecular, este año fue otorgado en físico-química y química inorgánica, y es el doctor Mario Tagliasucci, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el INQUIMAE, el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, el ganador del premio. Y el tercer premio, que es el premio Enrique Gaviola, que está destinado a las áreas de matemática, astronomía y física. Este año fue otorgado en el área de matemática y tiene como galardonada a la doctora Victoria Paternostro, también de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, pero del Instituto de Matemáticas Luis Santaló. Así que están todos cordialmente invitados a acompañarnos el 11 de septiembre. También en esa oportunidad vamos a dar a conocer los nombres de los académicos que han sido distinguidos como académicos eméritos de nuestra academia, y creo que nada más. Y bueno, y vamos a festejar los 151 años de la academia. Así que ya vamos a estar mandando el link, les pido que estén atentos, nos encantaría que nos acompañen. Y ahora vamos a pedirle al doctor Diego de Mendoza, muy querido amigo de la casa y propio, que lo presente al doctor Néstor Carrillo, otro muy amigo de la casa, y de quien les habla. Así empezamos con la disertación de hoy. Néstor, muy bienvenido a la academia. Te vamos a deber tus atributos de académico, diploma y medalla, pero ya cuando todo esto termine, como les he dicho en las otras incorporaciones, queremos organizar una gran fiesta, que vengan la mayor cantidad de gente posible, así le podemos dar a todos los académicos que se han ido incorporando por esta forma virtual, darles sus medallas y sus diplomas, que vengan sus familiares, que conozcan la academia, etc. Le paso la palabra entonces a Diego. Hola, Diego. buenas tardes. Un gusto ver a varios amigos de afuera de Rosario, de Rosario también, porque hace mucho que no los veo aquí en Rosario. Bueno, para mí es un gran placer presentarlo a Néstor y me da mucha alegría que haya sido incorporado en la Academia de Ciencias. Y yo quería mostrar un par de diapositivas. ¿La ven? Sí. Bueno, a Néstor lo conozco desde hace muchos años, en realidad hace más de 35 años, pero yo lo conocí antes, mientras estaba en Estados Unidos por casualidad. En ese momento, en el año 83, había publicado en el laboratorio donde estaba haciendo un postdoctorado, un review en Trends in Biochemical Science, y lo que encontré es que en la misma página donde yo habíamos publicado ese review, o sea, en la página 52, aparecía un review de Néstor Carrillo y de Rubén Vallejo. O sea, esa fue la primera vez de que lo vi a Néstor, y me parece una gran casualidad de que en la misma página hayamos publicado un trabajo. Sin embargo, me sorprendí más cuando en un Biochemistry, el año 83, apareció un trabajo también de Carrillo de Vallejo, y ven ustedes, está la página 5897, y en la misma página publicamos un trabajo con Cronan. Así que bueno, me
me pareció de que era un augurio y que algún día lo iba a conocer. Luego de eso, digamos, lo conocí a Néstor aproximadamente en el año 84, que es la primera vez que fui a Rosario a dar una charla, y luego tuvimos, yo en ese momento recién había vuelto de mi postdoctorado y Néstor se estaba yendo a un postdoctorado. Y llegué a Rosario cuando nos instalamos, Néstor se fue a un postdoctorado y cuando volvió me dijo de que había decidido mudarse a un laboratorio en la facultad, dejar el CEFOBI, donde hizo su tesis doctoral, y si podíamos empezar a cooperar juntos para tratar de conseguir equipamiento y espacio físico para que se instale más gente. O sea, en el año 1986, Néstor, o fines de 1986, creo que en 1987, Néstor volvió de su postdoctorado y empezamos a trabajar juntos. Y bueno, pudimos conseguir equipamiento juntos y lograr que se incorpore mucha gente y empezar a pelear para hacer un instituto. Y bueno, varios años después, unos 3 años después, pudimos inaugurar el IBR, que es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, a donde Néstor era vicedirector y yo era director. Y seguimos trabajando juntos hasta en la conducción del instituto hasta el año 2011, o sea, durante 12 años, hasta que pudimos inaugurar el instituto. Bueno, esa es la pequeña historia de cómo lo conocí a Néstor y todos los años que trabajamos juntos y que nos vemos prácticamente todos los días. Bueno, ahora no lo veo, pero en general, digamos, nos vemos casi todos los días. Y Néstor se graduó de bioquímico en el año 1979 en la Facultad de Bioquímica, acá en Rosario, donde obtuvo su doctorado en el 83 bajo la dirección de Vallejo, del doctor Rubén Vallejo, en el CEFOBI. Y durante su trabajo de tesis descubrió el mecanismo de regulación por luz de transporte electrónico fotosintético, que es una investigación que es realmente citada, inclusive se cita en libros de texto. Luego de eso realizó un par de postdoctorados durante los años 85 y 86, uno en Düsseldorf y otro en Harvard, a donde caracterizó el origen de replicación del genoma de cloroplasto. Luego de eso regresó a Rosario en 1986, donde les conté que empezamos a trabajar juntos, a principios del 87, no recuerdo bien, y reinició su actividad docente y de investigación ya en la Facultad de Ciencia Bioquímica, donde se instaló en el Hospital Centenario, donde yo empezó a formar un laboratorio. Desde allí Néstor generó el área de biología molecular y tuvo una activa participación, es más, participó en la creación de la carrera de licenciatura en biotecnología de la facultad, de la cual fue su primer director. Ese mismo año comenzó su tarea de investigación, que a lo largo de su carrera se cristalizó en contribuciones realmente seminales en el campo de la bioquímica redox y sus efectos en procesos biológicos y centrales y del desarrollo y la respuesta a estímulos ambientales. Aunque Néstor trabajó algunas veces en bacterias, la mayor parte de su investigación ha sido realizada en plantas, donde contribuyó al conocimiento de mecanismos básicos, biológicos básicos, de la bioquímica redox, que han tenido un gran impacto en biotecnología, ya que pudo desarrollar en plantas con tolerancia aumentada a múltiples situaciones ambientales como sequía y salinización. O sea, esta es una cuestión súper relevante en agronomía, considerando el impacto del estrés ambiental sobre el rendimiento de las cosechas. Lo que es súper interesante, lo que me parece buenísimo, es de que Néstor, una investigación totalmente básica, guiada por la curiosidad,
logró hacer aplicaciones biotecnológicas, a donde tiene 3 patentes que fueron patentadas en el extranjero. Por compañías internacionales, y además ha sido licenciada. Bueno, Néstor es investigador superior del CONICET 2007, ha sido presidente de SAIB, ha recibido el premio CONEX de Platino y fue nombrado ciudadano distinguido de la ciudad de Rosario. Ha sido becario de la UNESCO, la Distinguished Fellowship in Science y de la Jean Simon Guggenheim Memorial Foundation. Ha sido conferencista Luis Leloir en la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y ha sido expositor invitado en numerosos institutos, universidades y empresas del exterior. O sea, aparte de eso, Néstor tiene una vasta cultura. Es muy interesante hablar con él y yo he aprendido muchísimo de historia, algo de filosofía y hemos discutido de literatura. Y bueno, gracias nuevamente por haberme dado la oportunidad de presentarlo y bueno, ahora viene la presentación en serio, que es la de Néstor. Muchas gracias, Diego. La verdad me encanta esa foto, los dos jovencitos. Ahora, doctor Carrillo, le damos formalmente la palabra para que nos cuente un poquito de su recorrido por esta vida académica. Bueno, muchas gracias. Ante todo, no sé si se está viendo la imagen. Muy bien. Y si me escuchan, ¿no? Eso también es fundamental. Bueno, muchas gracias ante todo por haberme nominado y aceptado en esta comunidad. Lo único que lamento en este contexto, en este momento de alegría, es no estar en Córdoba. Con los amigos, los abrazos, las empanadas y todo lo que eso conlleva, ¿no? En la última de las presentaciones, que fue la de mi amigo Carlos Argaraña, se recordó al querido Pepe Daniotti, y yo voy a abusar un poco de su indulgencia también para recordar a nuestro compañero y amigo del IBR, Negro Cortés, nuestro querido Negro, que desafortunadamente falleció el año pasado. No es un homenaje ni una dedicatoria, no lo necesita, es básicamente, bueno, yo creo que a mi edad, por lo menos todavía, el olvido es más una cuestión de afectos que de memoria, uno olvida lo que ha dejado de querer. Entonces, de algún modo, quiero hacer público y compartir esta falta de olvido por alguien a quien extrañamos todos los días. Un poco como dice la milonga de Atahualpa, y así seguimos andando, curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Quería agradecerle también a Diego, que un poco ya dijo todo de mí, o sea, ¿hay preguntas? Efectivamente, me recibí de bioquímico en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario y hice mi doctorado con el doctor Vallejo, hasta mostramos el mismo artículo, es el tema de mi tesis básicamente. Y yo tengo un enorme respeto por el impacto que el azar tiene sobre la vida de las personas. Mi entrada en el mundo científico a lo mejor tuvo una componente todavía mayor que la mayoría de las personas. Igual que Carlos Argaraña, soy un genuino producto de la universidad pública, y de hecho estudié en parte con una ayuda, estudio, en la cual tenía como contrapartida hacer una prestación en la facultad. Yo trabajaba en el taller de física, reparando y calibrando los equipos de docencia, y una vez mi jefe, que era el ingeniero Guglielmi, dijo, bueno, hay que hacer un trabajo en el taller del CEFOBI. El CEFOBI tenía su propio taller y había un fotómetro casero que habían diseñado en el instituto, que requería un mantenimiento y calibración.
era un aparato endemoniado que se rompía todo el tiempo y había que calibrarlo después de cada medida, y en realidad prácticamente nadie lo usaba, pero el doctor Vallejos estaba como encariñado con él. Hasta ese momento mis expectativas eran recibirme de bioquímico clínico, entrenarme en un hospital y eventualmente poner un laboratorio en mi pueblo, un laboratorio de análisis clínico. A pesar de que había cursado parte de química biológica, donde Vallejos era profesor y donde se hacía activamente investigación, no sentía que ese fuera un lugar donde yo pudiera hacer trabajo, pero bueno, empecé a trabajar en el taller del CEFOBI y no sé, ahora me parece que estuve meses ahí con unas lámparas y trabajando con este equipo, tal vez fueron solamente algunas semanas, hasta que en un momento dado uno de los becarios de Vallejo, Héctor Lucero, el Yoyo, vino y me dijo, dejá esa chatarra y venía a darme una mano, que yo tengo un montón de experimentos para hacer, y bueno, esa fue la invitación que cambió mi vida, básicamente. Empecé a trabajar con él, haciendo experimentos, y bueno, yo descubrí una alegría y una excitación que no había conocido hasta ese momento. Lo que verdaderamente me motivó a dejar todo atrás y quemar las naves fue mi primera reunión de SAID, justamente en Tucumán, donde conocí a las personas más entretenidas, excitantes y estimulantes del mundo, o sea, ustedes. Y dije, aquí es donde yo quiero estar. Esta es con la gente con la que yo me quiero relacionar y que verdaderamente convirtió mi vida en una aventura. Pero bueno, eso es de alguna manera lo que sigue. Una vez que me recibí, bueno, empecé a trabajar como estudiante. En realidad, Vallejo lo permitió de alguna manera y empecé a trabajar como estudiante y después como becario haciendo la tesis, como dijo Diego, bajo la dirección del doctor Vallejo. El fuerte del instituto en ese momento era la protona tepeasa, pero Vallejo ya sabía que eso se estaba terminando y estaba abriendo, diversificando la oferta del instituto dentro de lo que era el instituto, que era un instituto básicamente de fotosíntesis. Entonces había abierto unas líneas en asimilación de dióxido de carbono y otras en transporte de electrones donde yo fui a parar. Y bueno, este es básicamente el tema. Trabajé en mi tesis sobre esta es la versión inglesa prácticamente de mi tesis, trabajé sobre la modulación por luz del transporte fotosintético de electrones. Y ahí me empecé a enamorar de un área de la biofísico-química que era las reacciones redox, de las cuales sabía muy poco en ese momento, pero que bueno, aprendí y sigo aprendiendo, y me parece algo verdaderamente fascinante. Durante ese periodo, además, pasé una etapa de entrenamiento y de trabajo, en realidad de colaboración en la Universidad de Osnabrück, en Alemania, bajo la dirección de Wolfgang Junge, que fue otra persona que tuvo una influencia decisiva en mi formación. Fue Magister Ludi en el juego de avalorios de la ciencia. Con él descubrí en gran medida lo que es la alegría de trabajar en ciencia y la diversión que esto tiene. Un físico, todavía activo, y trabajé en un área de dinámica molecular, haciendo fotoselección y dicroismo lineal, lo cual fue maravilloso y me pareció la cosa más estimulante del mundo, pero también fue en cierta manera decepcionante porque los sistemas y equipamientos de que disponía el laboratorio eran un poco inaccesibles para una posible carrera futura. De todas maneras, lo considero como una de las etapas más enriquecedoras de mi formación. Terminé la tesis con Vallejo, tal cual dijo Diego, y como había empezado trabajando como estudiante, en realidad la terminé antes que mi beca. En esa época no había becas doctorales y uno no tenía por qué renunciar al final. Eran becas de perfeccionamiento la que tenía en ese momento, o sea que todavía me quedaba más de un año de beca. Y
de todas maneras, mi idea era renunciar a la beca una vez finalizada la tesis, y había obtenido una beca del British Council para trabajar también en una biofísica un poco más pedestre que la de Junge, con una persona que se llamaba Jim Barber. La beca estaba prevista para el año 83, como siempre se acuerda Vallejos, así que, como se podrán imaginar, no funcionó y me quedé sin beca y sin posibilidad de hacer el postdoctorado, sin esta beca, ¿no? Seguía teniendo mi beca de CONICET, así que fui a hablar con Vallejo y le dije si mientras conseguía algún otro tipo de trabajo podía trabajar ahí, y él me dijo, y me podía dar algo para hacer, y él me dijo, haga lo que quiera. Así que empecé a trabajar básicamente como investigador, a pesar de ser realmente becario, de todavía tener una beca de perfeccionamiento, y a seguir haciendo cosas que habían quedado pendientes durante la tesis, trabajando, por supuesto, con la plata de Vallejos e incluso con los becarios de Vallejos. Y como pueden ver por esto que fueron los resultados de ese periodo, lo único que corrigió Vallejo de los manuscritos fue su nombre. Y yo siempre he tratado de tener presente esa muestra de grandeza para aplicarla a mi propio trabajo y a mi propia conducta. Si Raquel está, como mencionaron, el trabajo que figura arriba fue mi primer trabajo en lo que ahora se llama autor correspondiente, y si no me equivoco, puedo estar equivocado, pues creo que fue la primera publicación de Raquel. En esta publicación, además, hay algo que me gustaría mencionar porque se va a repetir en el resto de la charla. Creo que el resto de mi carrera es casi un pie de página de este trabajo, que refleja nuestro interés en ese momento, no solo mío y de Raquel, sino de mucha gente que estaba en el CEFOBI en ese momento, por entender cómo se producían las transferencias de equivalentes de reducción en las reductasas modelos. Y lo que queríamos hacer en ese momento era mapear el sitio activo, ver qué aminoácidos intervenían en la unión y en la transferencia electrónica. Y acababa de salir Roberta Coleman, en Estados Unidos acababa de sacar una técnica que se llamaba de marcación de afinidad, que consistía en generar moléculas que tenían semejanza con sustratos naturales. Y así que Raquel y yo nos pusimos a preparar una molécula llamada dialNAT-P, que se obtenía por oxidación de los dos hidroxilos contiguos marcados con flecha, con periodato y su conversión en aldehídos. La lógica subyacente a esta estrategia era, bueno, como las moléculas del sustrato real y del análogo eran tan similares, se suponía que se iban a unir exactamente de la misma manera. Los grupos aldehído podían reaccionar con cualquier amina, inespecíficamente, formando bases de Schiff, y si uno reducía las bases de Schiff con cloruro tritiado, podía hacer una marcación justamente en el sitio activo, y en este caso, lo que es más, en las proximidades de la molécula de nicotinamida, que es la que hace el truco en el NAT-P. Y bueno, y con eso verdaderamente obtuvimos una marcación de afinidad. Después digeríamos la proteína con proteasas, y hasta habíamos desarrollado un método para la secuenciación manual de los péptidos resultantes, en este caso el péptido marcado, radioactivo, utilizando un reactivo fluorescente que suponíamos que era mucho mejor que el reactivo de Edman, que era lo que se usaba en ese momento, porque era mucho más sensible. No mucho más sensible, era más sensible. Donde la oportunidad estaba a un instante de comenzar la automatización de la secuenciación de proteína. Con esto obteníamos un aminoácido secuenciado por día, después de trabajar todo el día. Digamos que no fue el mejor momento para introducir. Pero fue también un periodo muy estimulante, fundamentalmente en el cual de alguna manera jugué a dirigir mis propios proyectos de investigación. Mientras esto ocurría, me trataba de conseguirme algún lugar para hacer una beca postdoctoral, o varias,
Y bueno, tanto Vallejo como Junge, dos personas las cuales siempre oía lo que tenían que decir, me recomendaron que no hiciera biofísica, sino que hiciera biología molecular. Algo que en ese momento, fundamentalmente Junge, insistió que había todo un mundo, lo que ahora es normal, la génesis, cosas por el estilo, para resolver problemas bioquímicos y biológicos utilizando biología molecular. Y de hecho me conseguí una posición por un año con uno de sus amigos alemanes en Düsseldorf, con el profesor Hermann, donde aprendí mis primeros pasos en biología molecular, y luego pasé 2 años en Estados Unidos con esta persona, Lawrence Bogart, mi tercer maestro importante. Bogart fue un pionero en la aplicación de métodos moleculares a la fotosíntesis. Le decían el ruso, pero en realidad era un kazajo, nacido en Tashkent, en Asia Central, y tenía un sexto sentido para distinguir lo importante de lo meramente entretenido, y una gran capacidad para transmitirlo, en mi caso con éxito variable, pero verdaderamente también fue un periodo sumamente enriquecedor. Estas son las 3 personas a las que les debo la mayor parte de mis satisfacciones como científico, y por eso esto sí es un homenaje a mis maestros. Y bueno, cuando terminé mi postdoctorado, volví a Rosario, donde concursé un cargo que se había creado hace un tiempo atrás, de profesor asociado en biología molecular. No recuerdo toda el tribunal, pero el presidente del tribunal fue Héctor Torres. Lo recuerdo muy bien porque era el que hacía las preguntas más complicadas. Y en ese cargo hice toda mi carrera hasta hace muy pocos años, en la cual concursé un cargo de profesor titular que había quedado vacante, en un tribunal que estuvo integrado justamente por Pepe Dagnotti, además de Alberto Kornblit y Juan Pablo Rossi. Realmente me faltó agregar que mis jurados de tesis fueron Ranguel Caputo, Andrés Topani, que había sido director de Vallejos, y Ricardo Farías, que fue director de Diego. O sea, si no somos, seremos disfuncionales, pero realmente somos una familia donde nos encontramos y nos reencontramos una y otra vez. Y ahí, volviendo a Rosario, además lo conocía a Diego y ya no me lo saqué de encima, ni él a mí. Esta parte ya la contó él, así que voy a pasarlo directamente a la siguiente diapositiva. Empecé trabajando con mis primeros becarios, Esteban Serra y María Rosa Marano, en algo que en ese momento no se sabía y que ahora se sabe todo, que era la replicación y transcripción del genoma plastídico. El genoma plastídico era un gran misterio en ese momento porque era de origen procariótico, y sobre todo durante las transiciones, porque todos los tejidos vegetales tienen plástido, pero toda la gente trabaja en cloroplastos, incluyéndome. Entonces no se sabía qué ocurría con los plásticos de otros tejidos y cosas por el estilo, y así empezamos a trabajar en estos sistemas que en ese momento era bastante excitante. Y luego empezaron a incorporarse al grupo la gente que terminaba sus otras cosas, ¿no? Esta foto no tendría por qué ser tan vieja, porque en realidad es de los años 90 o algo por el estilo, pero es la única que encontré. Volvió de Estados Unidos Eduardo Ceccarelli, Nora Calcaterra, Elena Orellano, que también habían hecho la tesis en el CEFOBIS, también se integraron al grupo, Adriana Krapp, que con los nuevos becarios, digamos, como Adriana Krapp, que ha estado conmigo desde entonces, becarios de Eduardo, como Jorgelino Otado y el querido japonés Arakaki, y empezamos y volvimos a la andada aquí, volvimos al redox y a todo lo que habíamos hecho en el CEFOBI, con las nuevas herramientas que teníamos en ese momento, y empezamos a trabajar nuevamente, a tratar de entender cómo las reductasas unen sus grupos protéticos, cómo unen metales, cómo unen flavinas, cómo unen piridinnucleótidos. No teníamos muchos becarios, así que todos hacíamos experimentos y todos nos dirigíamos entre nosotros. Por ejemplo,
no sé, Alejandro Viale dirigía todo lo que tenía que ver con el ensamblado y el rol de las chaperonas moleculares, y Eduardo Checarelli dirigía las cosas que tenían que ver más con la parte estructural y funcional. Fue una época verdaderamente maravillosa, donde todo era excitante, todo el mundo trabajaba, todo el mundo había, todos los días, esto es absurdo, pero ahora me suena como que todos los días teníamos alguna cosa nueva y excitante que contar. Y dentro de este periodo me gustaría mencionar algo en lo cual siempre estábamos casi obsesionados, que era cómo hace una reductasa para distinguir entre el NADP y el NADPH, perdón, entre el NADP y el NAD, si la mayor parte de la molécula de este cofactor es idéntica. Por supuesto, lo que tienen de diferente es el grupo fosfato de la posición 2', y todo el mundo estaba estudiando qué había en el sitio que unía ese fosfato que no estaba en las reductasas que usaban NAD, pero que sí estaba en las reductasas que usaban NAD. Y esto también intentábamos hacerlo nosotros, más teóricamente que otra cosa, o sea, charlando sobre un mate o un café, ¿no? Y bueno, en este periodo, en mediados de los años 90, Andrew Karplus en la Universidad de Cornell saca una estructura cristalográfica de la reductasa que nosotros usamos como modelo para estos estudios o estos intentos de estudio. Karplus no consigue el complejo con NADP, así que no nos pudimos enterar cómo era que se acomodaba, pero consigue un complejo con una parte de la molécula que corresponde a la región 2' AMP, toda esta región. Eduardo es el que empieza a estudiar esto y se da cuenta de que en el lugar donde el anillo de Flavina de la reductasa debía hacer la transferencia de equivalentes de reducción, en realidad en la proteína, en ausencia de sustrato, había otro grupo aromático que era un residuo de tirosina, que justamente coincidía con el carboxilato térmico. Esto podría querer decir muchas cosas, podría querer decir de que la nicotinamida entrara entre estos dos grupos aromáticos y formara el jamón del sándwich, por así decirlo, que hubiera un desplazamiento. La idea fue empezar a modificar esta tirosina, que no parecía atractiva, porque justamente estaba en la región del NADP y del NADPH y del NAD, perdón, que son idénticas. Es decir, era justamente la región donde las dos moléculas no difieren y que no parecería tener nada que ver con la especificidad. Y esto, bueno, funcionó de una manera muy curiosa, muy inesperada de alguna forma, porque siguiendo un poco la dirección de Eduardo, se hicieron una serie de mutagénesis y de lesiones, se hizo lo que ahora se llamaría una mutagénesis de saturación casi, y esto dio propiedades muy curiosas, particularmente una de las mutantes en la cual esta tirosina era reemplazada por una serina, es decir, básicamente un hidroxilo aromático por un hidroxilo alifático, produjo una proteína con la cual, a la larga, y después de un cierto número de estudios, asociándonos, por supuesto, con Karplus, que tenía las estructuras cristalinas de la proteína salvaje, se pudo obtener el primer complejo de esta reductasa con NADP, donde la flecha roja muestra el anillo de isoaloxacina de la flavina y la flecha azul muestra el anillo de nicotinamida del NADP en una posición perfecta para que se produzca la transferencia de hidruro en el corazón del sitio activo de esta enzima. Pero lo que fue más excitante de alguna manera de estos trabajos es la tabla que figura al pie, en la cual, haciendo este cambio, conseguimos convertir esta enzima, que era virtualmente específica para NADP, en una enzima específica para NAD. O sea, este cambio aumentó la afinidad de la enzima por NADP
casi 100 veces y por NAD unas 20 veces. Este aumento de la afinidad fue letal para el ciclo catalítico. La posibilidad de la enzima unía con tanta fuerza que no podía liberar el producto con suficiente velocidad y la velocidad máxima cayó a unos 30 segundos a la -1, mientras que del NADH con el aumento de afinidad aumentó a 430. Es decir, la enzima se volvió unas 15 veces más efectiva para NAD que para NADP, cuando en la forma salvaje era unas 100 veces más efectiva para NADP que para NAD. Y esto fue curioso porque logramos cambiar la especificidad de una reductasa, una cosa que hasta ese momento no se había conseguido, modificando la región del sitio activo que es común, no la que es diferente entre las dos posibles coenzimas, lo cual era completamente contraintuitivo en ese momento. Y porque todo el mundo miraba el fosfato, como es natural. El fosfato hace el trabajo acá como la ayudante del mago, cuya función es distraer al público para que el mago haga su truco. Es decir, evolutivamente las reductasas funcionan modulando los dos tipos de atracciones, la electrostática, que estaría por el fosfato, y la entrópica, que estaría alrededor de los anillos aromáticos. Y esto fue una enseñanza que siempre me ha parecido importante, que es que lo fundamental es averiguar cuál es la pregunta. Después, para la respuesta, en todo caso hay métodos, pero simplemente en este caso hacíamos las preguntas equivocadas. Bien, en la siguiente etapa volvió Estela Valle, también de una larga estadía en el exterior, y con ella y con una amiga española, María Fillat, de la Universidad de Zaragoza, empezamos a tratar de aplicar todo esto que habíamos aprendido sobre reacciones redox, fotosíntesis, piridinnucleótidos, etc., a problemas biológicos en los cuales había una idea, había mucha literatura indicando que estaban asociados. Que es la modulación redox de la respuesta a estrés y el crecimiento. Es decir, de qué manera las plantas utilizan sus sistemas redox para sensar el ambiente y para responder también a estímulos endógenos. Aquí agrego siempre una frase del legendario biólogo israelí Nathan Nelson, donde dice que la fotosíntesis oxigénica es la cosa más importante del mundo, lo cual siempre da una sensación agradable. No hará trabajo importante, pero por lo menos trabaja en un tema importante, o sea, no solamente determina la estructura de la atmósfera, sino también la cantidad global de entalpía en la biosfera. Y esto está asociado a este sistema, que es el transporte de electrones, tal cual aparece en los libros. Pero en rigor, la verdad, las plantas son muy plásticas, porque como son inmóviles, no les queda más remedio que responder bioquímicamente. No tienen conducta. Lo cual para un bioquímico es como para un chico entrar a la tienda de los juguetes, ¿no? O sea, la bioquímica tiene un dinamismo y una versatilidad que no existe, por ejemplo, en los animales. Y en realidad, cuando se habla de transporte de electrones, este es el transporte canónico, pero hay muchos transportes de electrones que van modulando el estado redox de esta cadena para que no se sobrereduzca y para que funcione en condiciones dinámicas ópticas con el resto del metabolismo. Aquí, por ejemplo, se indica el transporte cíclico, en la parte C las oxidasas alternativas que actúan como sistemas disipativos. El PQ pool corresponde al pool de plastoquinona, que se considera que es el sensor maestro del estado redox y de las respuestas a los ambientes. Dependiendo de que la plastoquinona se oxide o se reduzca, la planta responde de una u otra manera, y no solamente modificando sus transportes electrónicos, sino también modificando la expresión génica, lo cual tiene consecuencias en la expresión de miles de genes e incluso en la propia anatomía de la hoja. Además de estos sistemas que operan en plantas, en los antepasados evolutivos de las plantas, que son las cianobacterias, existen otros sistemas que se han perdido, que han desaparecido. Las proteínas de flavina de hierro, de los cuales hay varios
varias isoformas, algunas que aceptan electrones a nivel del fotosistema 2, otras más allá de la ferredoxina. El citocromo C6, que toma electrones del complejo del citocromo B6F, y que ha sido reemplazado en las plantas por una cuproproteína. Esto es una hemoproteína, la cuproproteína, que es la plastocianina, lo que aquí figura como PC. Y finalmente la flavodoxina, que toma electrones del fotosistema 1 en el mismo lugar que la ferredoxina. Nos planteamos, bueno, varias preguntas. Aquí había varias preguntas. ¿Esto seguía funcionando? Si es así, ¿por qué había desaparecido? Porque todos estos tipos de sistemas alternativos, tanto en cianobacterias como en plantas, se activan cuando cambian las condiciones ambientales y fundamentalmente cuando hay lo que se llama situaciones de estrés ambiental. A esto se agrega otro grupo de especies redox, que son las especies del oxígeno. Estas especies se forman en todo momento, pero aumentan sus niveles cuando en condiciones ambientales adversas se produce un bloqueo de los sistemas que aprovechan el poder reductor, los sistemas biosintéticos, muy notoriamente en plantas el ciclo de Calvin, que es responsable de la asimilación de dióxido de carbono. Cuando esto ocurre, deja de usarse el NADPH, pero los equivalentes de reducción se siguen produciendo a nivel de los fotosistemas, y entonces esto es como un cuello de botella, en el cual los equivalentes de reducción quedan en la cadena. Y esto en un ambiente en el cual se está produciendo continuamente oxígeno. Y el oxígeno es una molécula redox sumamente única, ¿no? Porque desde el punto de vista termodinámico tiene un potencial redox enorme, es un oxidante potentísimo, pero tiene 2 electrones de valencia y estos electrones tienen sus spins paralelos. Esto significa que para combinarse de manera bivalente, que sería su manera preferida, debería debería reaccionar con una molécula que tenga también valencia 2, con sus electrones paralelos entre sí y antiparalelos respecto al oxígeno. De lo contrario, violaría el principio de exclusión de Pauli, que es uno de los pilares de la mecánica cuántica. Y esto es muy infrecuente y es una suerte que así sea, porque esto hace que el oxígeno tenga una restricción cinética para reaccionar con nucleófilos bivalentes, sin la cual oxidaría prácticamente cualquier cosa que encuentre y la Tierra sería probablemente una bola de fuego. Esto no es así, y esto de todas maneras no restringe la reactividad del oxígeno, o lo vuelve mucho más reactivo en reacciones univalentes, es decir, pérdida de un solo electrón o intercambio de un solo electrón, formando lo que se denomina productos parciales de reducción, de los cuales el primero es el superóxido, luego el peróxido y finalmente el radical hidróxido. Básicamente lo que hacen todos los sistemas que utilizan oxígeno, como la citocromo-C oxidasa o el sistema de ruptura del agua que está en el fotosistema 2, es generar un sistema para evitar que esto ocurra. Es decir, para que los 4 electrones que puede dar una molécula de oxígeno, los 2 de cada uno de los átomos, se acumulen y luego se liberen o se tomen de un solo. La otra cuestión que ocurre solamente en organismos fotosintéticos es que cuando la cadena está totalmente reducida y no hay aceptores, las clorofilas que se activan por la luz y que van a poder hacer la fotoquímica, van a dar lugar a esta fotosíntesis de Nathan-Nelson, tan importante, no lo pueden hacer. No pueden hacer fotoquímica, quedan continuamente excitados o quedan excitados un tiempo anormal, y entonces interactúan con el oxígeno y producen un proceso de transferencia de energía, no de electrones, sino de energía, lo cual produce una inversión de spin y convierte al oxígeno normal, que es un triplete, en oxígeno singlete. La restricción cinética desaparece, la barrera cinética desaparece, y este producto, el oxígeno singlete, se vuelve tan reactivo como lo permita la termodinámica. Todas las situaciones de estrés
virtualmente producen especies reactivas de oxígeno y esto, por supuesto, daña, pero también actúa como señal. Cada uno de estos productos, excepto el radical hidroxilo, que es demasiado reactivo, genera respuestas, es decir, es detectado, es sensado por sensores de la célula y del cloroplasto y genera respuestas a estos cambios ambientales. Originalmente se hizo mucho énfasis en el daño que producían estas especies reactivas de oxígeno, pero progresivamente se ha reconocido su rol como molécula señal, especialmente el peróxido de hidrógeno, que atraviesa fácilmente membranas. Y aquí se formó de alguna manera un nuevo grupo junto con Estela y nuevos becarios como Javier Palatnik, Ramiro Rodríguez y Vanessa Tognetti, Hugo Poli, que se integró desde otro instituto, para estudiar este tipo de cuestiones. Y en los trabajos que voy a contar ahora, el protagonismo fundamental excluyente es el de Vanessa Tognetti, que fue quien llevó adelante la mayor parte de estos experimentos y de las ideas incluso, y que les puso una garra sin la cual a lo mejor hubiera sido otra la historia, hubiera llevado mucho más tiempo. Así que Vanessa, ya que te conectaste, muchas gracias. ¿Cuál era la idea subyacente? ¿Cuál era la hipótesis de trabajo? Bueno, la idea es que en condiciones normales, los equivalentes de oxidorreducción en forma de NADPH y ferredoxina reducida son utilizados por los metabolismos reductores biosintéticos, la asimilación de dióxido de carbono a través del ciclo de Calvin, la asimilación de nitrógeno y de azufre, otros metabolismos antioxidantes, etc. En condiciones de estrés, bueno, el reciclado del NADPH para regenerar NADP está bloqueado porque el ciclo de Calvin está inhibido, caen los niveles de NADP, caen los niveles también de ferredoxina, que es lábil al estrés, aumentan los niveles de especies reactivas del oxígeno, bueno, y aumenta el número de electrones en la cadena. La cadena queda sobrereducida y las especies reactivas de oxígeno se acumulan. La idea es, si introducimos estos transportadores electrónicos provenientes de las cianobacterias que han desaparecido, podemos probar si siguen funcionando y si efectivamente logran hacer lo mismo que hacían en los antepasados de las plantas, es decir, proteger contra el estrés. Y esto, bueno, fue una de esas veces que las cosas funcionaron de una, que es lo que a uno les gusta, no hay ninguna complicación, nos gusta lo simple, lo que anda de una vez. Y aquí simplemente ilustrando el trabajo de Vanessa, que fue el primer trabajo que sacamos sobre este tema, donde puede verse múltiple protección contra muchas fuentes de estrés, como temperaturas extremas, alta luz, radiaciones, etc. Aquí también se ilustra de que el efecto es dependiente de dosis, porque los transportadores electrónicos no son enzimas ni factores de transcripción, son sustratos y funcionan de manera estequiométrica. Me detengo en este experimento, porque después al final volvería sobre él, cómo probar a alta luz sin quemar la planta simplemente por la alta temperatura que largan las lámparas. En este diseño experimental, la lámpara que produce la alta luz, la luz se guía por una fibra óptica que se enfoca sobre la superficie de la hoja y es la luz en sí y no la temperatura la que produce el blanqueado de la hoja por destrucción de la clorofila. Esta destrucción está protegida en aquellas hojas que expresan cantidades suficientes de flavodoxina en sus cloroplastos. La sequía, que es mucho más interesante desde el punto de vista agronómico, también el mismo tipo de resultado. El estrés biótico también está asociado a una explosión oxidativa y a cambios en la fotosíntesis, que también son protegidos en este caso. Me gustaría mencionar en este contexto que si bien por razones de tiempo, los resultados con flavodoxina, en su mayor parte, porque es el área que está más desarrollada, los mismos resultados se pueden obtener con otras plantas transgénicas que hemos preparado para las proteínas de flavina de hierro, sobre las que
sería al final, y también se obtuvo con distintos tipos de isoformas de proteína de flavina de hierro. Nos quedó pendiente el citocromo C6, que también intentamos transformar, pero nunca conseguimos, por razones desconocidas. El grupo fue también cambiando. En este periodo entraron nuevos becarios, como Zurbriggen, que ahora es profesor en Alemania, Anabela Lodeiro, que sigue en nuestro grupo, que había hecho la tesis en mitocondrias de corazón de vaca, que ahora es investigadora dentro de nuestro grupo. Blanco y Giró están en este momento en el CEFOBI, ya dieron la vuelta completa, y Romina Checoli en otro instituto en otro grupo de investigación de la facultad. Humbert y Schlenz eran estudiantes, nos siguieron dentro de nuestro grupo. Aquí lo que probamos fue básicamente que flavodoxina verdaderamente estaba actuando donde decíamos, que era en el sitio donde los electrones son cedidos normalmente a ferredoxina, que cumplía un rol equivalente al de ferredoxina. Para eso trabajamos y tuvimos una aproximación genética. Las mutantes de ferredoxina son letales en plantas, o sea, la ferredoxina es una proteína esencial, muy central a la fotosíntesis. Entonces usamos una técnica de knockdown usando antisentido. Estos trabajos lo hicimos en colaboración con Fernando Bravo Almonacid, del INGERI. Y aquí sí se pudo bajar los niveles de ferredoxina de una manera más gradual en distintas líneas, y vimos que las plantas que tenían todavía un 50% de ferredoxina ya estaban hechas polvo, y nunca obtuvimos plantas con menores dosis de ferredoxina, lo cual indica que probablemente ya eran letales. Medimos los niveles de ferredoxina por Western. Estos son los niveles por método inmunológico. Esto sería la forma salvaje, esta la antisentido para ferredoxina, esto representa entre 50 y 60%, y esto corresponde a esta hoja y a esta planta, donde se ve que el crecimiento está completamente arrestado y la hoja es muy pequeña y clorótica. Y esto es expresando flavodoxina, es decir, sobre este patrimonio genético de antisentido, en realidad decimos la experiencia al revés, sobre las plantas que ya expresaban flavodoxina, le introdujimos el antisentido. El antisentido es un ARN sintético que es complementario al mensajero de la proteína y que evita su expresión. Y aquí volvimos a recuperar el fenotipo salvaje, pero además con niveles de ferredoxina indetectables. Es decir, que aquí sí pudimos bajar el límite, este umbral de 50%, a niveles que estarían en alrededor de un 10 a 12%, o sea que estas plantas verdaderamente viven y hacen fotosíntesis sobre flavodoxina, y estos experimentos mostraron, además del sitio donde actúa la flavodoxina y de su mecanismo de acción, que hay vida más allá de la ferredoxina, por así decirlo, por lo menos para las plantas. Y esto hizo surgir una nueva pregunta, que es, bueno, ¿por qué, si son tan útiles, por qué desaparecieron? Estas flavodoxinas se expresan en un montón de microorganismos fotosintéticos, y de hecho se la usa como una especie de proxy para deficiencia de hierro en los océanos, porque se inducen en condiciones de estrés específicamente. Sin embargo, no están más en las plantas. Esto es válido para todos los otros campos. Y esto un poco tiene que ver con la historia de la vida en la Tierra. La vida surge en un mundo anaeróbico y reductor, donde el hierro está como hierro ferroso y el azufre también está reducido, y sigue así hasta que aparece la cianobacteria, es decir, aparecen microorganismos que reciclan un montón de sistemas redox que ya existían para generar oxígeno. O sea, la gran innovación acá es el sistema de fotólisis del agua que genera la fotosíntesis oxigénica de la que habla Nelson. Y esto produce una hecatombe ecológica, que es la gran oxidación, en los cuales los niveles de oxígeno suben, viendo la respiración y la aparición de mitocondria,
Pero al mismo tiempo, el hierro y el azufre son oxidados, y las sales férricas y los sulfatos son muy insolubles y disminuye abruptamente la biodisponibilidad de hierro. En un nuevo grupo, también cambiado, donde uno sigue y hay unas caras nuevas, quería comentar fundamentalmente aquí el trabajo de Juan Pierella, que ahora está en París, trabajando en bioinformática, y que estudió dentro de nuestro grupo cuál podría haber sido las causas de esta desaparición, analizando simplemente genomas y metagenomas de distintos organismos que tienen o no tienen flavodoxina. Este es el linaje de la fotosíntesis oxigénica, por así decirlo. En la simbiosis primaria da origen a 3 linajes de algas, las glaucófitas, las algas rojas o rodófitas y las algas verdes o clorófitas. Estas, a su vez, por una endosimbiosis secundaria, dan origen a otros tipos de algas rojas y verdes. Aquí están las diatomeas y las mareas rojas, y aquí están las euglenas. Y también continuaron evolucionando para formar el reino viridiplante, o sea, el reino de las plantas verdes, por así decirlo, a partir de las clorófitas, a través de las macroalgas y hasta la colonización de la Tierra y la formación de las plantas terrestres. Si ustedes ven en esta representación de pasteles, las porciones azules corresponden a la presencia de flavodoxina, las especies que tienen flavodoxina, cuyos genomas han sido secuenciados, y las especies y las porciones rojas a las que no lo tienen. Y esto, bueno, ha desaparecido aparentemente en alguna parte entre las clorófitas y las plantas terrestres, pero tampoco se las encuentra en las charófitas, que son las macroalgas. Lo que hizo Juan fue desarrollar unos algoritmos para estudiar las correlaciones con distintos factores ambientales que podrían haber influido en las pérdidas de este rasgo genético durante la larga evolución que llevó a la aparición de las plantas terrestres. Y encontré una fuerte correlación negativa con los niveles de hierro. El modelo, entonces, que finalmente se dio origen a estas publicaciones, plantea que el imperativo categórico, de alguna manera, que daba el valor selectivo y adaptativo a la flavodoxina, era fundamentalmente la deficiencia de hierro, que afecta específicamente a su transportador electrónico isofuncional, que es la ferredoxina, una ferrosulfoproteína. En las zonas del océano abierto, donde los niveles de hierro son bajos, porque se ha precipitado al fondo del mar, los niveles de flavodoxina son altos, y a medida que se avanza hacia la tierra firme, el hierro aumenta en nivel, aunque no en biodisponibilidad, y la flavodoxina disminuye. Las plantas se originaron a partir de macroalgas de agua dulce o costeras, que probablemente ya no tenían flavodoxina, porque en estas regiones los niveles de hierro son altos y biodisponibles. Por lo tanto, nuestra hipótesis, que en general ha sido aceptada, es que hubo aquí un efecto de fundador en la aparición de las plantas terrestres, que involucraba la pérdida de flavodoxina purgada de los genomas de estos organismos fotosintéticos por la selección natural. Otro aspecto que tiene que ver también con el uso de estos transportadores electrónicos, aquellos que hemos conseguido expresar, es que durante el desarrollo, y en este caso no tanto en respuesta a estímulos externos, sino a estímulos endógenos, también se producen fenómenos reales. Y esto lleva a mi grupo actual. En realidad no tan actual, alguna gente se ha incorporado, aquí falta Rocío Arce y Mariana de Marchi, y algunas personas como Rodrigo Gómez, Juan Pierella y Martín Maita ya no están, tampoco Hugo Poli que se jubiló. Pero bueno, básicamente
como les decía, en todas las transiciones importantes se producen, por ejemplo, aumentos de especies reactivas de oxígeno. También cambios redox en la fotosíntesis. Y en este trabajo de Monet Bosch, de la Universidad de Barcelona, puede verse que a medida que las hojas se van desarrollando, la fotosíntesis al principio es muy imperfecta, esto coincide con altos niveles de producción de especies reactivas de oxígeno, sería el equivalente a lo que ocurre bajo estrés. En la hoja madura la fotosíntesis es máxima y la producción de especies reactivas de oxígeno es mínima, y luego al llegar el tiempo de la senescencia, la cadena fotosintética se desensambla y hay un nuevo pico de especies reactivas. Este es un sistema con el cual siempre quisimos trabajar y que nos pareció que era perfectamente adecuado para los sistemas que nosotros conocíamos mejor. Y entonces trabajamos básicamente con todos los sistemas que pudimos construir, utilizando en este caso los transportadores electrónicos artificiales, que llamamos artificiales, son naturales pero no de plantas, como herramienta para cambiar el estado redox de la cadena fotosintética y también la producción de ROS. Me gustaría comentarles, por ejemplo, los resultados que obtuvimos con FLB24, que es una proteína de flavina de hierro, y con flavodoxina. FLB24 acepta electrones en el fotosistema 2 y flavodoxina en el fotosistema 1. En términos muy generales, y si bien depende de otros factores, como por ejemplo la calidad de la luz, si uno coloca un aceptor electrónico artificial en un determinado punto, todo lo que queda a su izquierda queda oxidado, o queda más oxidado, y todo lo que queda a la derecha queda más reducido. Es decir, que FLB24 va a aumentar en la reducción de plastoquinona, mientras que flavodoxina la va a disminuir, porque esta región va a quedar más oxidada. A su vez, FLB24 previene la producción de radical hidroxilo, que se produce aquí en el fotosistema 2, pero no la de superóxido que se produce aquí en el fotosistema 1, mientras que flavodoxina previene la de los dos. Entonces usamos estas toscas herramientas de alguna manera para ver qué efecto tenía sobre el crecimiento foliar. Y bueno, efectivamente, dependiendo de jugando, subiendo o bajando el estado redox del pool de plastoquinona, o por lo menos de los intermediarios de la cadena, uno puede ver que con flavodoxina las hojas son más pequeñas, o las plantas son más pequeñas, mientras que esto es tabaco y esto es arabidopsis, mientras que con la flavina de hierro las plantas son más grandes. Desde el punto de vista mecanístico, bueno, ¿por qué esto es así? Tratamos de ver en qué medida esta señalización redox que sale del cloroplasto, sea cual sea, pero trataremos de averiguar cuál es, qué es lo que está afectando. Bueno, ¿cómo crece una hoja? Básicamente una hoja, acá hay un análisis cinemático sobre una hoja 1 de tabaco, crece primero por un proceso que se llama proliferación, en el cual hay división celular acompañado de un crecimiento, una expansión celular. En una segunda etapa, la hoja alcanza su tamaño definitivo por expansión posmitótica. Aquí hay solamente expansión celular sin división celular. Y finalmente alcanza la madurez. ¿Qué es lo que hace la flavodoxina, por ejemplo, que da hojas más pequeñas? Cuando uno representa el área en función del tiempo, lo que hace es hacer más lenta la expansión celular, o sea, inhibe la expansión. La duración del periodo no varía y en la etapa proliferativa tampoco hay diferencia. Y esto se ve reflejado por el hecho de que el número total de células de una hoja es igual para flavodoxina o para la forma salvaje, que corresponde a la barra roja. El término pH se refiere al cultivar de tabaco que se usó, que es el cultivar Petit Habana, y en este caso se usó como control negativo unas plantas de tabaco que expresan flavodoxina, pero en el citosol. O sea, expresan un montón de flavodoxina, pero en el lugar equivocado, y esto también de alguna manera muestra de que el mecanismo de acción propuesto para flavodoxina es el correcto. Entonces, estas hojas tienen el mismo número de células, pero las células son más chicas.
Las señales y mecanismos. Bueno, a ver, y acá si está, como vi que estaba René Fortunato, probablemente me corrija, pero en términos generales, por supuesto el tamaño de una hoja depende de muchos factores ambientales, pero en condiciones estándar y controladas, en realidad el tamaño y la forma que tiene una hoja se utiliza como criterio taxonómico, o sea, es muy constante dentro de una especie, siempre y cuando las condiciones ambientales también lo sean. Hay tres factores o tres tipos de señales ambientales que están muy claramente relacionadas mecanísticamente con el tamaño foliar. Una es la regulación vía del proteasoma, otra es la endorreduplicación, es decir, la politenia que tenga división del ADN sin división de los cromosomas, y la tercera son las fitohormonas, en particular el fitocromo B, cuya mutante produce plantas gigantes. Bueno, para el caso de flavodoxina, el candidato natural era el proteasoma, porque los experimentos de microarreglos habían mostrado que había una inducción generalizada del proteasoma y un aumento de la actividad del proteasoma. Y bueno, en esta figura lo que se muestra es que si se tratan las plantas de flavodoxina, que tienen un tamaño menor que las plantas salvajes, con un inhibidor específico del proteasoma, se revierte el fenotipo introducido por flavodoxina. Uno de los blancos del proteasoma, uno de los blancos regulatorios del proteasoma es la endorreduplicación, y esto también está afectado en estas plantas, donde puede verse que las plantas que expresan flavodoxina tienen un índice de reduplicación más bajo que el de las plantas salvajes. El modelo sobre el que trabajamos en este momento es que las señales retrógradas que envía el cloroplasto en forma de especies reactivas de oxígeno u otras cosas, pH, plastoquinona, glutatión, etcétera, afectan, inducen la actividad del proteasoma, este inhibe la endorreduplicación y esta inhibe la expansión celular, lo cual disminuye el tamaño del área de la hoja. Estamos esperando, o hemos empezado a trabajar con la pandemia, Rocío Arce, fundamentalmente en mutantes de tomate, de fitocromo, que son gigantes, para ver si hay también un rol del fitocromo. Y esto tiene una cuestión biotecnológica interesante, una cuestión que, como dijo Diego, de pura curiosidad, que es que, bueno, estas plantas tienen un tamaño de planta y tamaño foliar menor. La pregunta es si producen una cantidad equivalente de tomates. Esto no lo podemos hacer con tabaco, porque no es muy interesante, y mucho menos con Arabidopsis, pero sí transformamos, introducimos flavodoxina en otras especies, en particular el tomate, que es fácil de seguir la producción, y efectivamente la producción del fruto no es afectada, mientras que las plantas son más pequeñas, y esto produce un cambio significativo en lo que los agrónomos llaman el índice de cosecha. Es simplemente el cociente entre el peso del material cosechable sobre el peso aéreo de un determinado cultivo. Y refleja de qué manera el organismo sumidero, que sería en este caso el fruto, capitaliza los fotosintatos que produce el órgano fuente, que sería la hoja. Cuán eficientemente lo hace. Esto puede parecer una cuestión menor, pero en rigor a la verdad, la revolución verde de mediados de los años, mediados del siglo pasado, se logró a través de variedades enanas, inicialmente de arroz, que producían la misma cantidad de arroz con planta más chica, lo cual básicamente lo que permite es plantar más plantas por hectárea, que es lo que se muestra aquí, porque la arquitectura es más compacta y las plantas que expresan flavodoxina en realidad dan un rendimiento por hectárea, no por planta, porque las plantas más o menos dan lo mismo, pero sí produce un rendimiento por hectárea que está entre 2 y 3 veces el de una planta salvaje, y que tiene un interés por lo menos en este tipo de cultivos. Con Raquel Chan justamente estamos tratando de ver qué pasa con maíz en los sistemas que están en la ciudad de Santa Fe. Y para cerrar ahora sí, y dar una vuelta completa a los orígenes, esto es como la máquina del profesor Morel en la novela de Bioy Casares, el eterno retornógrafo. Volvemos al NatPeg, de aquel trabajo original con Raquel Chan, un proyecto para medir mejor el NatPeg, nada más en los seres vivos. Este proyecto lo iniciamos con
Adriana Krapp y con Pamela Molinari, que es becaria, y volvemos a nuestros viejos amores. Y tiene que ver con cómo se mide el NAT-P o el NAT-PH, o su relación y las dificultades que esto implica. Y aquí simplemente se ilustra que los métodos que existen, que son extractivos, destruyen el tejido, no permiten estudiar la compartimentalización, son poco reproducibles y poco selectivos. Fíjense, las dos últimas, no es que no los hayamos usado, porque era lo que había, las dos últimas determinaciones que son nuestras sobre plantas equivalentes crecidas en tierra, dan diferencia de 5 veces, pero en un estudio sistemático que hizo Brumaguín en Escherichia coli, crecida de la misma manera, 2 métodos diferentes, no sé, 20 veces de diferencia, con 2 métodos de HPLC. Una posibilidad de resolver esto es usar biosensores, que ahora han crecido en posibilidades a partir del descubrimiento, por supuesto, de la proteína verde fluorescente y sus variantes. Y dentro de esta variante, en Alemania, en Bayreuth, si no me equivoco, Andreas Mayer preparó una GFP, una proteína verde fluorescente sensible a red. Esta proteína tiene introducidas 2 cisteínas proximales que pueden oxidarse para formar un puente disulfuro, y al hacerlo cambian la conformación de la proteína verde fluorescente y permiten estudiar cambios redoxísticos. La proteína original se equilibraba muy lentamente con tioles, pero Mayer y otros resolvieron ese problema fusionándola con enzimas específicas capaces de acelerar, por una parte, este equilibrio, órdenes de magnitud, y además volverlo específico, para glutatión, para tiorredoxina, etc. En nuestro caso, nuestro problema o nuestro desafío era conseguir un sistema que permitiera la transducción de equivalentes de reducción del mundillo de los piridinucleótidos al mundillo de los ditioles disulfuro. Y hay muchas enzimas, varias enzimas en la naturaleza que son capaces de hacer esto. La más notoria, obviamente, es la glutatión reductasa. Con ninguna de ellas habíamos trabajado, pero había una que nos pareció particularmente atractiva, que era la tiorredoxina reductasa C, dependiente de NAT-P, que es la que se muestra en la parte izquierda, que tiene la particularidad, o la diferencia con otras tiorredoxinas reductasas, de que el dominio de tiorredoxina que recibe los electrones está unido covalentemente al resto de la proteína. O sea, es un dominio de la propia proteína. No es como las otras tiorredoxinas reductasas que reducen las tiorredoxinas solubles. Esto estaba bueno porque significaba que no corríamos el riesgo de que el sensor se equilibrara con el pool de tiorredoxinas de la célula. La gente que trabaja en esto determinó que la enzima funciona como un dímero, recibe recibe electrones a partir de NADPH a través de un grupo flavina. Esto reduce un disulfuro dentro del dominio tiorredoxina reductasa, y luego por un intercambio de ditioles disulfuro reduce el dominio de tiorredoxina de la otra subunidad. Las subunidades están cabeza-cola, y entonces lo que hicimos aquí fue fusionar con un brazo flexible que tiene esta secuencia de distintas longitudes para estudiar al azar distintas geometrías posibles, esta ROGFP que había preparado. Esto se hizo en colaboración inicialmente con Matías Zurbriggen, que ya estaba instalado en Alemania, y quien preparó además mutantes en los cuales las cisteínas fueron sustituidas por serina en el dominio tiorredoxina y en el dominio tiorredoxina reductasa, de forma tal de que si los electrones no estaban pasando por aquí, bueno, significaba que el sensor se estaba equilibrando con alguna otra cosa. Bueno, para caracterizarlo de manera bioquímica, se lo purificó por cromatografía de afinidad y luego se lo sometió a una cromatografía de exclusión molecular para ver cuál era la forma en la cual se presentaba, y se vio
bueno, estos son por supuesto las resinas que quedan verdes, afortunadamente, ese silbido se está expresando, que mayoritariamente estaba como dímero. Esta es la longitud de onda de 280, esta es la longitud de onda en el visible, con trazas de monómero que probablemente son productos de la purificación. Monómero en una electroforesis en geles desnaturalizantes solamente se obtiene el monómero, pero en un gel nativo los dos picos, el pico del dímero da una diferencia de peso molecular y el del monómero corresponde a la subunidad de 87 kilos. La espectroscopía mostró que las propiedades ópticas del biosensor no se habían alterado por la unión de la georredoxina reductasa. Se purificaba en forma prácticamente completamente oxidada. Tiene dos picos de excitación, alrededor de 400 y 480 nanómetros, y se mide la emisión a 510 nanómetros. Si se le reduce con un exceso de ditio-treitol, el pico de 400 desaparece prácticamente y el pico de 480 aumenta. De forma tal que la intensidad de fluorescencia entre estos dos valores permite determinar como proxy el grado de oxidación. Se estudió las mutantes y la forma salvaje de distintas longitudes, con exceso de diferentes reductores. Ambos pudieron ser reducidas con exceso de ditio-treitol y oxidadas con exceso de peróxido de hidrógeno, pero solo los biosensores salvajes pudieron ser reducidas o equilibrarse con NADPH. La mutante no. Esto sugería que verdaderamente estaba funcionando como planteaba el modelo. No lo estoy mostrando acá, no es reducida por NADH, ni por tiorredoxina, ni por glutatión en un tiempo razonable, digamos, ¿no? Estos equilibrios son siempre mucho más rápidos. La condición de equilibrio está dada por la ecuación de Nernst, en donde el potencial redox del biosensor estará dado por el grado de oxidación, el potencial redox estándar y estas constantes que dependen del número de electrones que se transfieren, la constante general de los gases, la constante de Faraday y la temperatura en grados Kelvin. Lo importante aquí, ¿qué es lo que se mide experimentalmente? Bueno, esto, el grado de oxidación del biosensor. En el equilibrio, el potencial redox que yo puedo calcular para este grado de oxidación es exactamente igual al potencial redox del NADPH si la biosonda es específica. Y esto me permite calcular la relación NADPH-NADP en principio infinito. Y efectivamente, cuando esto se hizo in vitro, se hizo una prueba de titulación, se prepararon distintas mezclas de NADP-NADPH, de las cuales se puede calcular el potencial redox utilizando la ecuación de Nernst para el NADPH, y se lo ploteó, se lo graficó contra el grado de oxidación del biosensor, y esto dio una típica curva sigmoidal, como prevé la ecuación de Nernst, con un potencial de media onda de 0,5 aproximadamente, que aproxima bastante bien a menos 300 milivolts, que es el potencial redox estándar del NADP-NADPH a pH 7. Y bueno, hechas estas pruebas, vamos a ver cómo nos va cuando, qué dicen los referees, pero si esto es suficiente o hay que hacer más pruebas, probamos si era posible expresarlo en distintos sistemas. Bueno, esta es la expresión estable de tabaco, simplemente viendo si se ve la fluorescencia verde, esto es la fluorescencia más sensible. En cloroplastos, en células del parénquima esponjoso, donde los cloroplastos se ven muy bien, y en la epidermis, donde se ve que tiñe el citosol, que está aquí pegado a la membrana, no la vacuola, pero sí el núcleo. Lo que se ve en rojo son los cloroplastos, porque esto está superpuesto, es un merge de la imagen de confocal de fluorescencia del biosensor. No digo central NADP porque a Adriana Krapp no le gusta, pero superpuesto entonces la fluorescencia del biosensor con la autofluorescencia de clorofila.
Aquí se muestra cómo esta es una figura real, que también se puede usar para una expresión transitoria. En nicotina bentamiana, la gente trabaja en plantas, está familiarizada con esta técnica, permite expresiones entre 48 y 72 horas sin necesidad de tener plantas estables. También aquí se muestra, esto que está arriba, se muestra la expresión en cloroplastos, que se ve mejor, por supuesto, en el canal de 480 nanómetros, que es el más sensible. El queso gruyere que está abajo es la expresión en citosol, donde se ve todo menos la zona donde están los cloroplastos. Esto es lo mismo, pero en el canal de 405. Por supuesto, la emisión es siempre verde, porque se emite a 510, por lo cual normalmente para hacer estudios la emisión de menos sensible se le da un falso color, que es lo que se ve aquí. Estos son protoplastos hechos en el laboratorio de Matías Zurbriggen en Düsseldorf, por Pamela Molinari. Estos son protoplastos inmovilizados en agarosa, donde se puede ver como una imagen, una proyección Z, una imagen tridimensional, donde se ve en la izquierda la excitación a 405, la excitación en falso color, ¿no? 488 el color real, y la autofluorescencia de clorofila, que siempre da rojo. Con estos valores se pueden calcular potenciales redox, que es lo que está ilustrado aquí, de protoplastos. Lo que se muestra en la parte superior muestra cloroplastos preparados de plantas transgénicas de Arabidopsis thaliana, que es la parte de la T, y de Nicotiana tabacum, NT, dirigido a cloroplastos o a citosol. Los 99 van a cloroplastos, los 101 a citosol. Una salvedad acá: estas plantas están preparadas con el promotor 35S, que es de un virus, y que funciona muy mal. El Arabidopsis tiende a silenciar, así que eso es un rompedero de cabeza que todavía no hemos podido solucionar. Casi todo lo que van a ver es de tabaco, porque ahí sí es bastante estable. En realidad no sabemos qué tiene que dar estos potenciales, pero a ver, como prueba de concepto, lo que tengo para ofrecer, por así decirlo, es, bueno, en dos especies distintas, Arabidopsis y tabaco, está volviendo loco el cursor del mouse, ahí va. Estiman valores equivalentes de potencial redox, a pesar de ser dos especies distintas, y lo mismo ocurre para las expresiones en citosol. Una salvedad que hay que hacer aquí: la ecuación de Nernst depende del pH, o sea que hay que hacer asunciones sobre los valores de pH. Tomamos los valores de literatura, que son pH 8 aproximadamente para el estroma de cloroplastos y pH 7,3 para el citosol. Esto es indispensable de hacer porque, en rigor a la verdad, el potencial, tanto el potencial estándar como el potencial redox, varían 60 milivoltios por cada cambio de una unidad de pH. Negativo si se alcaliniza, positivo si se acidifica. O sea que todos estos cálculos están basados en, de alguna manera, datos de la literatura. Aquí puede verse que cuando se compara entre especies, mismo compartimento, no hay diferencia significativa, mientras que cuando se compara entre compartimentos, distintas especies, sí la hay. Y esto va en el sentido correcto, porque el estroma está mucho más reducido, el pool de NADPH, y es el lugar donde fundamentalmente la principal fuente de NADPH, que es la cadena fotosintética. En otra prueba de concepto, lo que se hizo fue simplemente tomar protoplastos de plantas salvajes e introducir una expresión transitoria del biosensor en el citosol. Y se puede ver que esto estima más o menos los mismos valores que figuran acá: 310, 320, ya sea en una transformación transitoria o protoplastos preparados de plantas estables, con transformantes estables. También se ha probado con colaboraciones también con Zurbriggen en células en cultivo. Aquí esto es lo que muestra que en el estado estacionario de las células GEC, células humanas, en este caso las células GEC están un poco más oxidadas que las células ELA. Esto es todo citosólico, naturalmente. Y aquí, esto con Nora, nuevamente volvemos a trabajar, y con Andrea Weiner del IBR, expresándolo en P-Zebra,
En este caso lo que se hace es una transcripción in vitro, utilizando el promotor SP6, y luego esto se microinyecta, todo esto lo hicieron ellas, en embriones, y en la lupa se puede ver la fluorescencia verde debida al biosensor. Se combinó con HyperRed, que es un biosensor que mide especies reactivas de oxígeno. Utiliza un principio un poco diferente, es un biosensor que el biosensor basado en GFP, al tener 2 picos, permite mediciones ratiométricas, con lo cual se independiza un poco de los niveles de presión. HyperRed no, y de fluorescencia absoluta. Pero también anduvo muy bien en este sistema y se expresó la fluorescencia roja. Y luego se le generó una explosión oxidativa, cortándole la cola al alevino, que es lo que se ve aquí, y se vio cómo la onda de oxidación, esto ya estaba hecho, ya se ve y es un sistema estándar, se propagaba a través del tiempo, utilizando el sensor HyperRed, que como ustedes pueden ver, alcanza su pico a los 27 minutos y luego declina, y también se ve una oxidación en paralelo del pool de NADPH que se va oxidando, y en este caso se sigue oxidando, digamos, las cinéticas son diferentes. Esto se repitió haciendo heridas en hoja y también inoculando microorganismos, otros procesos que se sabe que aumentan, cambian el estado. Eso es básicamente todo. Quería recordar, y yo no haberme olvidado de nadie, porque he trabajado con un montón de gente, afortunadamente, todas las personas de la izquierda son gente del instituto, en términos generales, ahora o antes. Julieta Carrillo SP significa sin parentesco, no, Carrillo somos un montón, y colaborado con gente del país exterior que también ha ayudado mucho, como Eligio Morandi de la Facultad de Ciencias Agrarias, Andrea España de CIVIC, de Córdoba, Fernando Bravo, a quien ya había mencionado, del INGEVI, Juan Guiamet, de La Plata, del INFIBE, Lorenzo, el querido Lorenzo de Mar del Plata, Jorge Casal, de Buenos Aires, Héctor Romero, de la Universidad de la República en Montevideo, que nos ayudó con la parte informática, mi querido amigo Muhammad Haji Rezei, de Mijael, de Alemania, con el trabajo de hace más de 20 años, y María Fillat, de la Universidad de Zaragoza. Y en el centro lo que pueden ver son 2 hojas, una salvaje y una que expresa flavodoxina, en la cual, utilizando la fibra óptica, quemamos la hoja utilizando una plantilla donde lo que se ve acá es la llama eterna que está en el Monumento a la Bandera de Rosario, pero que es el logo de la Universidad de Rosario, que me dio casa, casi mi primera casa, y que me dio todo. Entré siendo un pibe, donde espero retirarme, la Universidad Pública de Rosario, que es donde me formo. Este tipo de lesión, que permite tatuar una hoja con alta luz, no se pudo conseguir en la planta que expresa flavodoxina, donde simplemente se ve un poco de daño, pero no llegó a ese extremo. Muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por una muy interesante conferencia, impresionante recorrido el tuyo académico. Yo no sé si, en general no se hacen preguntas, pero si alguien quiere, si bajas la pantalla un cachito podemos ver a los participantes. Normalmente en este tipo de conferencias no hay preguntas, pero si alguien quiere hacer un comentario, preguntar algo al doctor Carrillo, supongo que estás dispuesto, Néstor. Seguro, porque es la costumbre. Es la costumbre, exactamente. Así es. A ver si, qué grande. Bueno, empiezan a entrar las felicitaciones por el los chat. amigos. Bueno, somos todos amigos acá, yo creo. Sí, por eso. De todos modos, lo que sí vuelvo a reiterar es que te debemos la medalla y el diploma, y por sobre todas las cosas, los abrazos, las felicitaciones presenciales,
pero bueno, ya vamos a ver si lo podemos hacer Ojalá. pronto el año que viene, ojalá. Acá vienen felicitaciones, están llegando en cantidad. Carlos Argarañá, Pamela Molinari, René Fortunato, siguen hinchando, José Luis Boco, en fin. Diego, recién lo vi por ahí. ¿Dónde lo tenemos a Diego de Mendoza? Sí. Bueno, estoy recibiendo las felicitaciones y los saludos de toda gente que Muchos. Bueno, quiero mucho. Lo que falta que reciba Néstor es un gran aplauso de parte de todos nosotros, así que No, Lucía, al contrario, aplausos para ustedes. ¿podés activar todos los micrófonos, por favor? Un abrazo, Néstor. Un Excelente abrazo. charla. Una sola cosita de agradecerle a Néstor, porque Néstor nos mostró lo que hizo científicamente, pero Néstor es mucho más que eso, porque es una persona terriblemente generosa, excelente docente, excelente compañero, excelente colega. Y la verdad que, bueno, haber podido trabajar con él y seguir haciéndolo es una de las cosas que, por lo menos a mí, de las cosas más hermosas que me pasaron en la profesión. Creo que esto que estoy diciendo yo es compartido por todos los que fuimos, de alguna manera, colaboradores y discípulos de Néstor, y la verdad que ha sido siempre un placer estar con él, es un referente, es un amigo, y solo queda decirle muchas gracias por todo. Gracias, Nora. Te quiero mucho. Por la oportunidad y por el honor. Gracias Chao a todos. Chao, Néstor, que lo disfrutes. Felicidades. Chao, Gracias. Néstor, felicitaciones Vamos. por todo. Grande, Felicitaciones. grande. Chao, chao.